Las escarpadas montañas de Wyoming, un lugar donde el viento susurraba viejas canciones de polvo y sangre, fueron el escenario de un encuentro que desafiaría el odio y la soledad. Era una mañana de finales de verano de 1878. Ricardo Solís, un exsoldado de la guerra civil, vivía en exilio y aislamiento voluntario, rehuía el mundo al que una vez sirvió. Su esposa e hija habían perecido en un fuego cruzado hacía mucho tiempo, y cargaba su recuerdo no como una herida, sino como un fantasma que moldeaba cada respiro silencioso que tomaba. Había buscado refugio en una estación militar abandonada, convertida en su cabaña, oculta entre pinos y granito, para escapar tanto de la gente como del remordimiento. Una fría madrugada, Ricardo despertó con una extraña silueta contra el contorno del tejado de su cabaña, rígida bajo la pálida luz matutina. Salió, las agujas de pino crujiendo bajo sus botas endurecidas, y la vio. Una mujer rubia, colgando inmóvil de la viga del tejado, los pies colgando, su cabello rozando las letras quemadas que marcaban la puerta de abajo. Amante Apache, su estómago se encogió. Se acercó, el corazón latiéndole fuerte, el cielo aún semioscuro a sus espaldas. El olor a madera carbonizada le picaba la nariz, crudo y acusador. Llevó la mano a su abrigo buscando su pistola, solo para darse cuenta de que, instintivamente, no tenía voluntad de disparar. Matar ya no era lo que menos temía. No allí, no ahora. Al acercarse, vio su pecho subir y bajar, lento e irregular, no muerta, sino agonizante. Su piel estaba pálida, sus mejillas manchadas de tierra y sangre seca, los ojos cerrados con fuerza. Su respiración era superficial, pero inconfundiblemente viva. Ricardo parpadeó. La incredulidad lo recorría. Se braceó bajo sus brazos y la levantó, sintiendo su peso apoyarse en su fuerza, frágil como un pájaro. La cargó sobre su hombro con un propósito cuidadoso, ignorando el dolor en músculos desacostumbrados a la ternura. Mientras descendía la pendiente detrás de la cabaña, el mundo pareció cambiar. El bosque contuvo el aliento, pero luego el silencio fue roto por el crujido agudo de disparos, que resonaban en ráfagas que sacudían los pinos. Distantes, urgentes, amenazantes, alguien sabía que ella no estaba muerta. Alguien la había visto, quizás la había cazado. Ricardo apretó su agarre sobre la mujer inconsciente, su pulso aleteando contra su espalda. No titubeó. Corrió, sus botas resbalando sobre piedras sueltas, las ramas arañando su abrigo, hacia el cobertizo que había construido cerca de un arroyo escondido. La seguridad estaba a unos lentos minutos de distancia, pero en ese tiempo cada paso se sentía como salvación o sed de sangre en persecución. Cuando llegó al borde del claro, con pinos ásperos detrás y su rústico refugio delante, se atrevió a esperar que nadie más lo hubiera seguido. La bajó con suavidad, acostándola sobre un lecho de pieles y mantas que guardaba para emergencias. Su cabello, enredado y dorado, se derramó sobre las pieles como luz solar atrapada en tela. Se arrodilló y le levantó la barbilla. Sus pestañas aletearon. Respiró más profundamente, un solo jadeo tembloroso. Ricardo exhaló sin darse cuenta de que había estado conteniendo el aliento. En el aire quieto, el único sonido era su respiración irregular y el eco distante del miedo más allá de los árboles. Se arrodilló a la luz de la mañana, escuchando su respiración, como si fuera un secreto que solo a él le estaba permitido escuchar. Aún no podía pensar en lo que vendría después, ni en quién había hecho esto, ni por qué. Solo sabía que estaba viva, y que no la dejaría morir allí. Ni por madera, ni por fuego, ni por venganza. Afuera, el bosque parecía latir con vida renovada, los pinos susurrando arriba, los disparos distantes silenciados por ahora, y Ricardo escuchó, el corazón latiéndole mientras esperaba que sus ojos se abrieran. Ardió con fiebre el primer día y el siguiente. Ricardo hizo lo que pudo, limpió sus heridas, bañó su cabeza con agua fresca sacada del manantial detrás de la cabaña, envolvió sus extremidades en lino de viejas camisas. Se movió una sola vez, susurrando un nombre como una cuerda rota repitiéndose en el viento. Kai. Asombró el silencio. Esa noche, mientras el fuego crepitaba abajo, ella se despertó en pánico. Sus brazos se agitaron. Su respiración se volvió aguda. Gritó y se llevó las manos al cuello, arañando algo invisible. Allégeance. Déjenme ir. Moriré antes de que me lleven de vuelta. Ricardo se movió rápido, le sujetó las muñecas, no con dureza, sino con firmeza. Ella luchó con fuerza, los dientes apretados, las piernas pataleando salvajemente.
Estás a salvo, dijo con calma. Ya no estás allí. Ella no le creyó. Sus ojos se movían, llenos de terror, luego se lanzó hacia la chimenea, buscando la cuchilla que él usaba para partir la leña. Él la atrapó por la cintura y la arrastró con fuerza contra él. No, dijo, con voz grave. No así. No cuando has llegado tan lejos. Su cuerpo tembló, su respiración se entrecortó. Por un momento, se desplomó en sus brazos como alguien que ha corrido demasiado y se da cuenta de que aún le queda camino por recorrer. Él aflojó su agarre. Ella se giró lentamente, su voz rota y cautelosa. ¿Quién eres? Me llamo Ricardo, dijo. Solís. Este es mi lugar. O lo que queda de él. ¿Me encontraste? Él asintió. Ella bajó la mirada. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas debajo de ella, los brazos alrededor del pecho como una niña que se aferra a sí misma. Luego, después de un largo silencio, susurró. Mi nombre es Isabella. Isabella Vargas. Ricardo se congeló. Vargas. El nombre resonó como un disparo de mosquete en el pecho. No lo había oído en años, pero una vez había estado grabado en las órdenes que enviaron mercenarios a tierras apaches. Órdenes firmadas por don Alejandro Vargas, barón de plantaciones, el señor del ganado y autoproclamado purificador de fronteras. Él, continuó Isabella, ajena a la mirada cambiante de Ricardo. Es mi padre, dijo con sequedad. ¿O lo fue? Ricardo no dijo nada. Me escapé hace años después de que me golpeara por última vez. Su voz se tensó. No solo corrí. Seguía a alguien. A Kai. Él me salvó cuando me desangraba en el arroyo detrás de nuestra tierra. Dijo que yo no era el enemigo, dijo que nadie nace siéndolo. Lo amabas, dijo Ricardo suavemente. Ella asintió. Vivíamos en los cañones, lejos de todo. Aprendí su idioma, usé las cuentas de su madre, dormí bajo las estrellas. Una lágrima corrió por su mejilla. Vinieron por nosotros el invierno pasado. Hombres blancos, algunos los reconocí, algunos pagados por mi padre. Nos emboscaron. Ella sacudió la cabeza como si negar el recuerdo pudiera matarlo. Kai murió protegiéndome, lo vi caer. No grité. No pude. Te llevaron, dijo Ricardo. Ella se subió la manga. Los moretones se habían desvanecido, pero las quemaduras no. Me llamaron bruja, puta apache. Dijeron que deshonré mi sangre. 2. Su voz se quebró. Me ataron, me arrastraron de pueblo en pueblo, y luego me dejaron colgada para asegurarse de que ninguna chica intentara amar a alguien como él otra vez. Ricardo la miró, su mandíbula apretada. El fuego siseó. Sus manos se habían cerrado en puños antes de que él siquiera lo supiera. Su historia despertó algo viejo y amargo. Recuerdos de fogatas encendidas demasiado cerca del humo y la sangre, de niños gritando en idiomas que nadie se molestó en entender. Isabella cayó en silencio, sus ojos caídos por el agotamiento y la humillación. Puedes odiarme, susurró. Todos los demás lo hacen. Ricardo se sentó a su lado en el suelo, mirando la llama. Su voz era un suspiro. No te odio. Ella se volvió hacia él lentamente. ¿Crees que traicioné a mi gente? Dijo. No, dijo él. Creo que los que dicen eso nunca supieron cómo era el amor. Ella parpadeó. Su labio tembló. Debía haber muerto con él. Ricardo tomó el atizador de la chimenea, removió las brasas y susurró sin mirarla. No lo hiciste, y eso no es traición. Eso es supervivencia. Solo los cobardes temen a un alma lo suficientemente valiente como para amar a través de una línea. Isabella bajó la cara a sus manos, y por primera vez desde que su mundo ardió, lloró sin vergüenza. El fuego ardió bajo esa noche, proyectando sombras largas y temblorosas contra las paredes de madera. Ricardo se sentó fuera de la cabaña bajo la luz de la luna, una taza de hojalata con café negro intacta en sus manos. Sus ojos miraban hacia el bosque, pero no veía árboles ni estrellas. Veía fuego. Hace 15 años, las llamas habían bailado más alto que los techos del pueblo. Los gritos habían sido más fuertes que los disparos de rifle. Ricardo había estado al borde de un asentamiento apache en llamas, uno que su unidad había tenido órdenes de no dañar, pero no había importado, ni a los hombres con antorchas, ni a los que estaban borrachos de odio y la emoción de la sangre. El pueblo había sido un aliado, en su mayoría mujeres y niños pacíficos, pero estaban demasiado cerca del rancho Vargas, y los susurros de mestizaje fueron suficientes para provocar los incendios.
1, 3. Él había regresado una vez que el polvo se asentó, buscando sobrevivientes. En cambio, había encontrado a su esposa caída junto a la orilla del río, alcanzada por un disparo perdido, su hija inerte a su lado, atrapada en el frenesí. Habían estado de visita, llevando comida a una amiga partera. Lugar equivocado, día equivocado, color de piel equivocado, quizás. Nadie nunca respondió. El hombre que lideró esa purga, que firmó el mapa y nombró los objetivos, había sido el comandante Elías Rojas, el mismo fanático que una vez había declarado que los híbridos y simpatizantes debían ser purgados. 4. El mismo hombre cuyo odio no necesitaba justificación, solo un fósforo y una razón. Ricardo había enterrado a su familia con sus propias manos. Luego había desaparecido en las montañas, jurando nunca más empuñar un arma, nunca más estar de un lado contra otro, nunca más ser parte de ninguna guerra. Hasta ahora, dentro de la cabaña, Isabella dormía inquietamente. Se había acurrucado en el rincón más alejado, envuelta en lana y silencio. Su fiebre había cedido, pero no las pesadillas. Esa mañana, ella había encontrado su viejo rifle debajo de las tablas del suelo. Se lo había traído, confusa y con ojos fríos. Esto es tuyo. Él asintió. El gatillo no está. Lo había quitado el día que enterró a su hija. Había dejado el metal enterrado junto a ella, una promesa que ninguna bala podría reescribir. Ya no disparo, dijo. Ella lo miró fijamente. Ni siquiera si regresan por mí. Él no dijo nada. Ella no discutió, solo le entregó el rifle inútil y se alejó, los hombros pesados por todas las batallas que no estaba lista para librar. Esa tarde, Ricardo comenzó a reconstruir el viejo refugio más adentro en el bosque. Una cabaña de cazador medio arruinada que había abandonado hacía mucho tiempo. Reparó el techo, limpió la maleza y reemplazó la puerta destrozada. Tendió nuevas mantas, reconstruyó la hoguera con sus propias manos, no porque ella lo pidiera, sino porque le daba espacio, porque le daba dignidad. Cuando ella lo encontró a la mañana siguiente, se quedó en silencio en el umbral, mirando el pequeño huerto que había comenzado. Hileras de brotes de patata, ramitas de tomillo, cebollas silvestres. La curación no sería rápida, pero llegaría. Isabella se volvió hacia él, los ojos grandes y húmedos. ¿Construiste esto para mí? Él asintió una vez. Nunca te lo pedí. No necesitabas hacerlo. Por un largo momento, ella no dijo nada. Luego entró en la cabaña, se sentó al borde de la cama y miró la tierra afuera como si contuviera los huesos de su pasado. Él observó sus hombros temblar, y luego, sin sonido y lentamente, ella comenzó a llorar. No los sollozos salvajes de la pena, sino la dolorosa y silenciosa liberación de alguien que no se había permitido llorar desde que la muerte llamó por primera vez. Ricardo no habló. No se acercó. La dejó ser, porque esto no se trataba de ser salvado. Se trataba de sobrevivir juntos, pero solos cuando fuera necesario. El bosque susurró a su alrededor, y por primera vez en años, el hombre que pensó que no le quedaba nada por dar, dio algo más duradero que las balas. Le dio refugio. Le dio paz. Y a cambio, ella le dio las primeras lágrimas de confianza. El viento trajo más que agujas de pino esa mañana. Trajo voces. Bajas, distantes, airadas. Los rumores se extendían rápidamente por pueblos como polvo de agua. Pero las mentiras viajaban más rápido, y para el mediodía de ese día, llegaron a los oídos de hombres que siempre habían estado buscando una excusa para limpiar la tierra con sangre. Amantes apaches todavía respirando. 2. Elías Rojas estaba sentado en un salón humeante 2 pueblos al sur, con las botas sobre la mesa y una botella en la mano cuando el susurro lo alcanzó. Un jinete de las estribaciones había visto algo. Un destello de cabello rubio cerca de la antigua estación, un extraño moviéndose por el bosque. Rojas se levantó lentamente, su mano tembló cerca de su cinturón donde colgaba el viejo revólver. ¿Estás seguro?, preguntó. El jinete asintió. Un hombre de la montaña la está escondiendo. Uno de tus viejos muchachos dijo que vio las huellas. Huellas de mujer, pequeñas, recientes. La sonrisa de Rojas estaba llena de odio antiguo. Es un fantasma. Deberíamos haberla quemado la primera vez. Vamos a terminarlo bien. Al caer la noche, tenía 6 jinetes ensillados. Sin insignias. Solo hombres que odiaban el silencio y las mezclas de sangres.
Mientras tanto, en las colinas, un golpe sonó en la puerta de Ricardo. Él abrió, con la mano detrás del marco. Un traidor local estaba nerviosamente en el escalón, sombrero en mano. No quiero problemas, Solís, dijo. Pero deberías saberlo. Hay una recompensa, discreta, publicada en monedas y ganado. La cabeza de un amante apache la trae muy limpia. Ricardo no dijo nada. El traidor bajó la mirada, avergonzado. Te vi una vez con ella cerca del arroyo. Solo pensé que deberías saber lo que se avecina. Se fue tan rápido como llegó. Dentro de la cabaña, Isabella escuchó cada palabra. Empacó su bolso antes de que Ricardo pudiera hablar. Sus manos temblaban, pero su voz no. Tengo que irme. Te matarán si me encuentran aquí. Te matarán si te vas. Ella lo miró, sus ojos duros. Me salvaste una vez. No te pido que lo hagas 2 veces. Ricardo respiró hondo. Dio un paso adelante. Perdí a mi esposa y a mi hija porque seguí órdenes. Me quedé quieto cuando debí haber hablado. Vi el fuego llevarse todo y lo llamé destino. No haré eso de nuevo. Ella abrió la boca, pero él no había terminado. No eres equipaje. No eres una carga. Eres un ser humano. Y he terminado de fingir que el mundo decide cuáles vale la pena proteger. Sus hombros cayeron, pero su mirada no. Vendrán. Lo sé, dijo. Esa noche, Ricardo se adentró en el bosque solo. Se movía como una sombra, silencioso, calculado, invisible. No había tocado un arma en años, pero eso no significaba que hubiera olvidado cómo sobrevivir. Tendió trampas, no para matar, sino para frenar. Hilos de alarma hechos de latas viejas y vidrios rotos, ramas caídas a lo largo de la cresta, un perímetro silencioso de advertencias, no de violencia. Cuando regresó, el cielo comenzaba a teñirse de amanecer. Isabella lo esperaba junto al fuego, sus dedos alrededor de una taza de té que se enfriaba. Pudiste haber huido, dijo en voz baja. Pude haberlo hecho, respondió él, ¿por qué no lo hiciste? Él la miró largamente. Porque he visto a hombres luchar por poseer, por ser dueños, por encadenar. No es por eso que estoy aquí. ¿Entonces por qué? Él posó una mano suavemente sobre la mesa entre ellos, sin tocarla, solo cerca. Solo quiero que vivas. Ella no habló. Su garganta se apretó demasiado rápido para las palabras. Nadie le había dicho eso antes, ni siquiera Kai. La gente la había querido silenciosa, leal, útil, hermosa. Nadie simplemente la había querido respirando. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Isabella Vargas no se sintió como alguien que huía. Se sintió vista. Detrás de ellos, el bosque permanecía inmóvil, pero más allá de las crestas, los cascos de los caballos habían comenzado, silenciosos, pero creciendo. La guerra no había terminado, pero ellos tampoco. El viento cambió después del anochecer. Ricardo lo sintió primero, no en los árboles, sino en su interior. Una tirantez, la quietud antes de algo agudo. Se levantó del catre y revisó las trampas. 3 estaban activadas. Sin sonido, sin advertencia, pero alguien había pasado. Con cuidado, deliberadamente. Regresó a la cabaña, y abrió la puerta sin decir una palabra. Isabella levantó la vista del fuego, los ojos muy abiertos. ¿Están aquí?, preguntó. Ricardo asintió una vez. Quédate dentro, dijo, poniéndose su viejo abrigo. Sin luces, sin sonido, ella se puso de pie. Puedo ayudar. Te necesito viva más de lo que necesito ayuda. Y entonces él se fue, se fundió en el bosque como una sombra deslizándose entre las ramas. 3 hombres se movían por el bosque con cuchillos de caza y cuerdas. Uno tenía una cicatriz en la mejilla, otro cojeaba. El tercero llevaba una botella de queroseno en una mano y una soga en la otra. Ricardo tomó la altura, agachado entre las raíces de los pinos, observando. Los hombres susurraban mientras se acercaban al refugio reconstruido, riendo en voz baja. Seguro es bonita cuando ruega. Mejor si está medio muerta. Más fácil de colgar. Ricardo se movió rápido. Cayó detrás del último y golpeó con fuerza. Codazo a la garganta, cuchillo a la muñeca, lo suficiente para dejarlo inconsciente. El segundo se giró, recibiendo un puñetazo en la mandíbula antes de que pudiera levantar su arma. Pero el tercero detectó el movimiento y gritó, desenfundando un revólver. Los disparos resonaron entre los árboles. De vuelta en la cabaña, Isabella lo escuchó.
Se congeló, luego tomó la lámpara de aceite, el pedernal y una idea desesperada. Afuera, Ricardo luchaba como un hombre que odiaba la violencia, pero la entendía demasiado bien. Esquivaba, rodaba, pateaba, pero ahora eran más rápidos. 2 contra 1, las hojas brillando. Entonces llegó la luz. No de la luna, de los árboles. Las llamas rugieron en la maleza seca en una repentina explosión dorada. El fuego que Isabella había iniciado saltó de arbusto en rama, devorando todo a su paso. El calor se derramó sobre el bosque como el aliento del infierno mismo. Los atacantes se giraron, gritando, cegados por el humo. Ricardo aprovechó el momento, golpeando rápido, rompiendo la pierna de uno, arrastrando al otro por la tierra antes de huir. Corrió hacia el resplandor, hacia el peligro, porque allí estaba ella. Isabella estaba de pie cerca de la base de una cresta, su vestido chamuscado, el cabello húmedo por el sudor, sosteniendo un palo ardiendo como una espada. Tosió una vez, sus ojos buscando, cuando Ricardo la alcanzó, no habló, solo la tomó del brazo y la jaló hacia el sendero del barranco. Corrieron juntos, medio asfixiados, medio ardiendo, hasta que llegaron a la boca de una antigua cueva anidada en la pared del cañón, un lugar que Ricardo había usado una vez durante sus patrullas de invierno. Dentro, el aire era fresco, seguro, pero apenas. Ricardo se derrumbó primero, luego la atrajo a su lado. Yacieron allí en la oscuridad, la respiración pesada, la piel marcada con hollín y ceniza. Ella hizo una mueca mientras él le apartaba suavemente el cabello de la cara. Un largo mechón se había quemado en las puntas, chamuscado en un rizo quebradizo. Incendiaste el bosque, dijo, casi con una sonrisa en su voz. Solo un poco, jadeó ella, pudiste haber muerto. Ella lo miró a los ojos. Lo sé. Él hizo una pausa, sus dedos todavía enredados en los restos de su cabello. ¿Habrías muerto por mí? Isabella tragó, la pregunta abriendo algo. No, susurró. Quiero vivir por ti. La cueva cayó en silencio, excepto por su respiración y el distante estallido de los pinos ardiendo. Pero dentro de ellos, algo más profundo había prendido fuego, y de este no huirían. El pueblo de Polvo de Agua era el tipo de lugar donde las sombras se movían más rápido que los chismes. Ricardo no había caminado por sus calles en años, no desde la guerra, no desde el humo y los gritos. Pero ahora estaba en la parte trasera de un concurrido puesto de comercio, con el rostro bajo un sombrero de ala ancha, escuchando. Elías Rojas viene a finales de semana, dijo un hombre sobre un barril de azúcar y frijoles secos. Tiene negocios con el alcalde o quizás algo más personal. Personal como la cacería de recompensas, murmuró otro. 2. Ricardo se puso rígido. Se dio la vuelta y salió, la campana sobre la puerta tintineando a sus espaldas. Cuesta abajo, al borde del pueblo, Isabella esperaba en una carreta que habían pedido prestada a un granjero. Su capucha estaba baja, pero sus ojos escudriñaban a cada jinete, cada destello de plata en un cinturón. Cuando Ricardo se acercó, ella habló sin mirarlo. ¿Escuchaste su nombre? Sí, entonces es él. Ella metió la mano en su bolso y sacó el trozo de cuero curtido y chamuscado, medio quemado, ennegrecido en las esquinas. Había estado clavado en la puerta del antiguo puesto de señales cuando Ricardo la encontró colgada. Tenía una palabra grabada a fuego con una marca caliente. Amante Apache. Ricardo siempre había pensado que las marcas de quemadura eran símbolos aleatorios de odio, no una escritura. Pero ahora, bajo la luz del sol, Isabella pasó sus dedos por los bordes. El ángulo de la A, la forma en que la P' se sumerge debajo de la línea. Esto fue marcado a mano, no con un sello. ¿Y lo reconoces? Isabella asintió. Rojas solía escribirle cartas a mi padre. Amenazas, advertencias, ofertas. Compartían un odio. La única diferencia era que mi padre usaba oro. Rojas usaba fuego. Cartas a tu padre y una a Kai. Su voz se quebró. Ricardo se quedó en silencio. Amenazó con colgar a Kai de las puertas del pueblo, lo llamó ladrón de piel sucia. Lo escribió todo en una cursiva retorcida, igual que esto. Ella levantó el cuero de nuevo. Sus manos ya no temblaban. Ricardo se lo quitó y miró la palabra quemada. No solo nos está cazando a nosotros, dijo. Está cazando la memoria. Quiere que todos los que alguna vez amaron a un apache sufran, susurró Isabella. Quiere que el mundo olvide que gente como Kai existió alguna vez. Entonces necesitamos recordárselo.
Ricardo no tenía insignia, ni ejército, ni aliados. Pero tenía una verdad y un fuego dentro que no había ardido en 15 años. Acamparon cerca de las estribaciones a las afueras de Polvo de Agua. Ricardo elaboró un plan no basado en balas, sino en pruebas. Esa noche visitaron los registros de la iglesia en el pueblo, el viejo salón detrás de la capilla donde se guardaban donaciones y cartas. Isabella recordó una carta que su padre había quemado una vez después de leer una de Rojas advirtiéndole sobre el deshonor de su hija. Todavía estaba allí, la copia del borrador medio chamuscada. La iglesia había requerido documentación cuando su padre donó tierras para la condonación de impuestos. Esa carta contenía la amenaza, el insulto y la letra inconfundible. Ricardo la tomó y la envolvió con cuidado. Luego, cabalgaron hasta la cabaña del antiguo alguacil. El nuevo ayudante era joven, pero escuchó. Ricardo puso sobre la mesa el trozo de cuero marcado, la carta de Rojas y le contó todo sin temblar, sin pedir confianza. No estamos aquí para colgar a nadie, dijo Ricardo. Estamos aquí para mostrarle la cuerda. El ayudante miró entre ellos, luego asintió. Rojas llega el viernes. Ha estado reuniendo hombres. Pero si esto es cierto, la gente debería saber a quién están dejando entrar en sus hogares. Isabella dio un paso adelante. No necesito que me amen. Solo necesito que me vean como una persona, no como una lección. Ricardo la miró, el orgullo parpadeando en su pecho. Ya no eran fugitivos. Eran testigos. La lucha no había terminado, pero el silencio sí. Polvo de Agua no había visto una multitud de este tamaño en años. La gente del pueblo se reunió cerca de los escalones del juzgado, no porque se les ordenara, sino por curiosidad. Los rumores habían volado toda la semana sobre un hombre de la montaña, una mujer traidora y un fantasma de guerra que volvía a casa para remover viejas cenizas. Ricardo Solís se paró bajo el sol del mediodía, el sudor le perlaba la frente, pero su voz no vaciló. Ante él se sentaba el alcalde Hall, el reacio moderador del pueblo, y junto al alcalde, un pequeño panel de ancianos y ayudantes que fingían no apretar demasiado los brazos de sus sillas. Tengo aquí, comenzó Ricardo, sosteniendo un paquete, una carta escrita por Elías Rojas a don Alejandro Vargas, acusando a su propia hija de vergüenza, pidiendo la muerte del hombre que amaba. Un murmullo recorrió la multitud. Ricardo colocó la carta sobre la mesa, luego levantó un trozo de cuero quemado. ¿Y esto? Encontrado clavado en una cabaña donde esa misma chica fue dejada para morir. Marcado a mano. La misma escritura, el mismo insulto. Miró a la gente. Muchos evitaron su mirada. Algunos no. Luego vino la fotografía. Ricardo la sacó del bolsillo de su abrigo. Una imagen granulada de la guerra. Blanco y negro, manchada por el tiempo. Mostraba una línea de soldados fuera de un pueblo apache en llamas. 5. Un hombre de pie al frente, alto, barbudo, con un distintivo revólver de cañón largo colgado a un lado. Esa arma, dijo Ricardo, volviéndose hacia el panel, es única. Guardamonte personalizado, martillo de doble acción. Solo se hicieron 6 para capitanes de campo bajo la milicia de Wyoming. Uno de ellos pertenecía a Elías Rojas. Elías estaba a un lado, con los brazos cruzados. Aún no había hablado. Ahora lo hizo. Esto es un circo, ladró. Estas son historias de guerra, acusaciones de un recluso y una mujer que traicionó su propia sangre. Alguien en la multitud murmuró de acuerdo. La voz de Rojas se elevó, estamos hablando de gente que se confabuló con asesinos, que dio la bienvenida a salvajes a sus camas. ¿Qué sigue? ¿Los dejaremos criar a nuestros hijos? Algunos asintieron en la plaza, pero no todos. Entonces llegó la interrupción silenciosa. Yo estuve allí, croó una voz. Un anciano salió de la sombra cerca de la oficina del sheriff, la espalda encorvada, la barba blanca, una mano agarraba un bastón de madera. Fui el cirujano de campo bajo la milicia la noche de la incursión en Polvo de Agua. Ricardo se hizo a un lado. El anciano se acercó lentamente a la plataforma, las rodillas temblaban, pero la voz era firme. Rojas dio la orden. Sin cuartel, sin prisioneros. Dijo que quería la tierra limpia. Atacamos antes del amanecer. Quemamos todo. Esa fue la noche en que murieron la esposa y la hija de Ricardo. Rojas se burló. Mentiras de un borracho moribundo. El médico lo miró, los ojos enrojecidos pero claros. Tú enterraste tu culpa en whisky. Yo enterré la mía en silencio, pero solo uno de nosotros todavía sueña con fuego. El alcalde palideció.
Otros en la multitud bajaron la cabeza. Entonces Isabella dio un paso adelante. Sin escolta, sin vergüenza. Caminó hasta el frente de la multitud, las manos a los costados, y luego, sin decir una palabra, se alcanzó la espalda y se desató la parte de atrás de su blusa. Los jadeos cortaron el silencio. A lo largo de su espalda había cicatrices largas y retorcidas, levantadas como cuerdas, algunas aún rojas en los bordes, heridas que no podían ser ocultadas por el tiempo o la tela. La voz de Isabella era suave, pero se oía. Estas no fueron dejadas por cuchillas apaches. No fueron hechas en el bosque por hombres tribales. Me las dieron manos blancas, manos cristianas, hombres que dijeron que me estaban salvando del pecado. Se enfrentó a la multitud ahora, los ojos inquebrantables. Kai no me encadenó. Él me enseñó a cultivar alimentos con una mano y a cazar un halcón con la otra. Él no me poseyó. Él me escuchó y murió protegiéndome. Se volvió hacia Rojas. No me colgaste para castigar el amor. Lo hiciste para silenciarlo. El silencio cubrió la plaza como ceniza. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Pero nadie volvió a mirar a Rojas de la misma manera. La verdad había sido dicha, no desde púlpitos o armas, sino desde la piel y la memoria. El fuego de la justicia no se había apagado. Acababa de comenzar. Elías Rojas fue sentenciado por los suyos. Palabras afiladas como balas, verdades más pesadas que el hierro. Fue llevado sin honor, sin una multitud que vitoreara. El pueblo de Polvo de Agua, una vez orgulloso de su silencio, ahora encontraba fuerza al escuchar. Ricardo e Isabella no se quedaron a ver construir la horca. Se fueron a la mañana siguiente antes del amanecer, cabalgando hacia las colinas, donde ningún nombre importaba, solo el aliento, la tierra y el cielo. Les tomó 3 días llegar a la cresta. La antigua cabaña de cazadores todavía estaba allí, aunque la puerta colgaba suelta y las ventanas estaban rotas. Ricardo la reparó primero, no con urgencia, sino con cuidado. Isabella recogió agujas de pino para la cama y quitó la corteza para hervirla como medicina para el dolor. Se movían como si ya lo hubieran hecho antes, como si el lugar hubiera estado esperando. Pasaron semanas. Despejaron el espacio, cavaron un pozo, plantaron frijoles y calabazas. Ricardo construyó una habitación adicional con manos que recordaban más que la guerra. Isabella pintó la puerta con ceniza azul de flores silvestres. Para la paz, dijo, sonriendo suavemente. La gente comenzó a llegar. Un muchacho cuyos padres lo habían echado por casarse con una chica Cheyenne. Una mujer con una cicatriz en la mejilla y ningún otro lugar a donde ir. Un caballo herido cojeando por la bala de un cazador. La cabaña se convirtió en un lugar no de exilio, sino de regreso. Ricardo la vio crecer y sintió que algo en su pecho se desenroscaba. Una tarde, mientras el sol se deslizaba detrás de la línea de la cresta, tiñendo las montañas de rojo dorado, caminó por el sendero hasta donde Isabella estaba cerca de la cerca de rieles partidos. No trajo flores. No se arrodilló. Simplemente se quedó allí, polvo en sus botas, sombrero en mano, los ojos firmes. No tienes que decir que sí, murmuró. No hay anillo, ni predicador, ni brindis con whisky. Ella se volvió hacia él lentamente. Solo necesito saber, continuó, que seguirás aquí cuando el sol se ponga detrás de ese árbol. Y la noche siguiente, y la siguiente. Ella se acercó, las manos apoyadas suavemente en su camisa. Kai fue solo mi primera tormenta. Él rompió las cerraduras de mi jaula. Él me enseñó el fuego. Ella se acercó y tocó la cara de Ricardo. Pero tú, su voz tembló. Tú me enseñaste la quietud. Que el amor no tiene que ser un rayo para ser real. Que puede ser el sonido de la madera crujiendo bajo la luz de la luna, el olor a humo en la franela. Ricardo no dijo nada. Solo cerró los ojos, su frente apoyada contra la de ella. Ella susurró, mañana es memoria. Tú eres mañana. No se casaron por ley. No hicieron votos ante testigos. Pero desde esa noche, el viento pareció más tranquilo entre los árboles y el fuego dentro de la cabaña nunca se apagó. Meses después, se encontró una carta metida entre las páginas de un libro donado en la escuela de Polvo de Agua. No tenía firma, pero la letra era elegante, femenina, firme. Una vez fui amada por un guerrero que sostenía mi corazón en sus manos como una hoja, feroz, brillante y afilada, con el peso de 1000 batallas. Ahora vivo con un hombre que sostiene mi corazón como la tierra, suave, firme y lo suficientemente fuerte como para plantar algo en él. Kai me enseñó a luchar.
El otro me enseñó a quedarme. He aprendido que el amor no se prueba en cuán fuerte gritas o cuán lejos corres. Se prueba en cuánto tiempo te quedas cuando el fuego se ha apagado y las noches son tranquilas. Él no es mi captor. No es mi salvador. Es simplemente el que se quedó. Y eso es suficiente. En el corazón de una tierra tallada por el viento y el fuego, dos almas una vez rotas por la guerra, por la sangre, por la pérdida, encontraron algo que nunca pensaron que volverían a sentir. No solo supervivencia, sino paz. No solo memoria, sino una razón para quedarse. Ricardo e Isabella nunca fueron coronados por una campana de iglesia ni elogiados en un libro de historia. Pero su historia permanece en la cabaña en la cresta, en las flores silvestres azules que florecen cada primavera, y en el tranquilo saber que el amor, cuando se elige libremente, puede durar incluso las cicatrices más profundas. Gracias por ver esta historia en Donde los corazones aún se atreven a latir en el polvo y el silencio de la frontera. Si este relato te conmovió, si te hizo creer en las segundas oportunidades, en el amor que cura y en la fuerza de elegir la bondad sobre el miedo, suscríbete a y cabalga con nosotros de nuevo. Porque aquí, cada amor deja un rastro.